somos hijos, ovejas de su prado. Él es nuestro guardador y Él es el que protege tanto nuestra entrada como nuestra salida. Nuestra entrada a este peregrinaje y nuestra salida cuando salgamos de este peregrinaje. Y que este sea un tiempo de misericordia en toda paz. Así que hemos venido transitando durante todas estas semanas por esta preciosa narrativa de la presencia del Hijo de Dios hecho carne sobre la tierra en medio de sus hermanos. Que no le percibieron la mayoría, pero muchos sí. Y la acción de los que le percibieron, que dio un testimonio de su existencia, de su presencia en la tierra, nos alcanzó. Y este es el favor que tenemos ahora, que resguardados en su palabra, conforme los dichos de su boca, que decía llevar mi yugo, que es ligera mi carga, este precioso día en donde nos regocijamos y nos guardamos en paz. Así que yo les invito a los hermanos que me acompañan y con ustedes que me acompañan a través de esta transmisión, a acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que no lo hacemos una vez más por nuestros méritos, sino en las misericordias recibidas por el sacrificio del Hijo a través de la cruz del Calvario. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta añadidura, estos instantes preciosos que resguardados en tu día, Padre, esperamos seas tú revelándonos en la generosidad que solo en usted podemos esperar. Gracias, Padre. Rogamos, pues, seas tú con nosotros, el resguardo de las casas, Padre, y la revelación de la santidad de este tiempo para con todos los de nuestra casa, siendo que es mandamiento, no para todos revelado. Te rogamos, pues, Padre, conforme al anunciado al carcelero, que si creía él, iba a ser manifiesta la salvación en él y toda su casa. Te rogamos, pues, por cada uno de los miembros de nuestras familias, nuestras casas, Señor, que en el resguardo de su misericordia anhelan un tiempo venidero. Te rogamos que sea usted con nosotros, y en lo particular, Padre amado, que ponga guarda y resguarda en mi mente y en mis labios, para que, conforme el texto, sea transmitido. Todo esto en los méritos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Y hemos venido transitando durante estas semanas preciosas este evangelio presentado por el amado Juan. Y llegamos al capítulo 12. Al capítulo 12, luego de esta narrativa preciosa de todo lo que veníamos viendo, y estamos en unos días, pero claves. A la luz de los tiempos bíblicos, nos estamos acercando al día de la Pascua. Y vemos cómo esto sucede aproximadamente unos 10 días antes de que Él sea entregado, unos 10 días antes de la Pascua. Y miren, porque al culminar el capítulo 11, ya nos va, y hay destellos de esta condición, cuando del versículo 55, que manifiesta, dice, y estaba cerca la Pascua. Aquí en esta traducción dice de los judíos, siendo que la Pascua es una fiesta al Señor. Cierto es que el pueblo de Judá, la tribu de Judá, identificada, asimilados todos como judíos, ellos eran los guardadores, los que lograron preservar todo esto para los que íbamos a venir después, que tengamos esta sombra de lo que Él es, pero con claridad, con claridad. Por eso, y dice, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Estaban alistándose, porque usted a la fiesta no podía llegar si no se había purificado. Y esta purificación implicaba antes que había hecho lo que se conocía como Teshuvá, arrepentimiento. Y entonces, en estas condiciones, ellos buscaban, dice, una vez que habían encontrado esta paz, dice, buscaban a Jesús estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ellos querían verle. La fama de Jesús había sido tan grande que todo el mundo estaba pendiente. Dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. La condición es que ellos no tenían la revelación y propósito de su venida. Lo que ellos tenían es temor por el asunto de romper el statu quo que se manifestaba en ese tiempo. Y de esto tenemos que tener cuidado al hacer la lectura de esta palabra. Estamos
de frente a poderes. Y que los poderes, los que están en el poder no quieren soltar el poder. Ya se acomodaron y eso no es en todos los ámbitos. En todos los ámbitos donde se ejerce poder, esto se va a manifestar. Comencemos entonces este capítulo 12 y esperando que el Señor nos acompañe durante una hora. Esperemos que nos extienda un minuto. Dice, 6 días antes de la Pascua, mire cómo ya se está manifestando los tiempos. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hagamos una cosa. Es muy importante que cada que nosotros leamos, lo hagamos una lectura meditada. Y hay números que nos brincan a los ojos aquí en la palabra y el simbolismo que tiene este mismo día, lo que estamos resguardados y donde nos cargamos, ¿no? Recargamos todo esto que tanto necesitamos para las jornadas de la semana. Dice 6 días nada, 6 días. Ustedes recordarán que el Señor en 6 días puso orden en la tierra, ¿sí? Orden en la tierra y estableció los tiempos, estableció todo el orden en la tierra, en la misma creación del hombre, dentro de estos 6 días. Y es como que el Señor dijo, está todo en orden para que mi sacrificio tenga fundamento. Entonces, dice que estaba ahí, donde él estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. El acontecimiento de Lázaro era profundo, era grande. Lázaro no era ningún desconocido. Recuerden que viajaban solo para dar el pésame a sus hermanas. Y hay aquí un acontecimiento especial. Versículo 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Un acontecimiento especial. El Señor en su misericordia extiende los días, y si nosotros lográramos ver una resurrección, no le agradeceríamos al quebranto. Tenían un hermano que era sustento. Nosotros tenemos que entender que en el contexto de la época era mucho más fuerte perder un hermano que ahora. Hoy en día las mujeres se desenvuelven en todos los campos, en los trabajos, se han preparado, cumplen funciones. Pero para la época, una mujer si no tenía un varón al lado, sea el esposo, sea el padre o un hermano, prácticamente venía a ser como un cero a la izquierda. Así era el contexto. Tenía que estar protegida bajo la paro de un varón. Y eso usted lo puede determinar a lo largo de toda la escritura. El mismo tema de Ruth, ¿se acuerdan con Noemí? Cuando quedó viuda y se le murieron hasta los hijos. Cuando se dio cuenta, estaba sola con sus 2 nueras viudas. Y claro, y aún las despidió porque decía, así me embarazará de nuevo hasta que crezcan los hijos, ¿cuándo les voy a poder dar otro esposo? Y ahí la figura. Y el mismo Señor Yeshua, después desde la cruz, ¿cómo le establece una identidad de maternidad con respecto a uno de sus discípulos? Cuando decía, hijo, ahí tu madre, madre, ahí tú. Entonces, estas condiciones son muy claras. Imagínense que estas 2 mujeres iban a quedar sin una figura, parece que eran solteras, y vivían con su hermano. Y al resucitar a su hermano, aparte de la afectividad, ¿sí? La afectividad, el cariño de entre hermanos, ha partido, y todo se les pone de cabeza, y que viene el Señor y lo resucita. Eso había que ser una gran cena, y había que hacer algún presente. ¿Y cómo le conocían? Entiendo que al Señor no le iban a comprar con un regalito o dándole una ofrendita, una platita. De esa manera no le iban a conquistar, imagínense. Y entonces, pero esta María hace algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Y en el hacerlo cumple una acción propia de los que se preparan para el encuentro. Y por eso es que dice el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó
del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ese. Aquí denota que él era el encargado de todo el equipo misionero, de todo el equipo del Señor Jesús, y entonces él pasaba una bolsa para el movimiento. Era un equipo grande, era un equipo grande, porque estaban los 12 apóstoles, había mujeres que eran las que nos sustentaban, y todos los que le seguían, más o menos, un equipo de 120. ¿Cómo ustedes solventarían a un equipo de 120? Costoso, ¿no? Y caminaban de aquí para allá, y ustedes ven que el Señor sí multiplicaba panes, peces, pero no siempre lo hacía. Entonces, el mismo encuentro con la mujer samaritana en el pozo, recordarán que él despidió a toda la comitiva, dijo, vayan a comprar comida y me espero aquí. Eso implicaba un gasto. Y los pescadores ya no pescaban, estaban siendo convertidos en pescadores de hombres. Entonces, pero tenían que solventarse de una manera. Entonces estaba una bolsita que era de las ofrendas, y en las ofrendas el administrador era Judas, y parece que según la escritura, él, de lo que ponían para el ministerio, él sacaba su parte. Y cuando vio el nardo, dijo, wow, esto cuesta mucha plata. Y ya no tuvo participación en eso porque fue directamente a la unción sobre Jesús. Versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esto es la acción profética que les decía. No era una familia, entiendo que clase media, no es que hagan pudiente, pero logró guardar esta cantidad de perfume, Me imagino con mucho esfuerzo. Y mientras ella iba guardando, seguramente ella pensaba gastarlo de a poquito y tenerlo. Pero llegó un momento, dijo, esto hay que derramarlo ahora, sin saber que lo que había ahorrado por mucho tiempo tenía una función y un fundamento. Y encontramos muchas cosas aquí. Si el Señor le ha dado la sabiduría a usted para ser guardoso, administrador de muchas condiciones, para el futuro, ¿quién sabe que el Señor le está dando esa unción, esa gracia, para un evento especial que Él tiene preparado y le va a demandar? He escuchado muchos testimonios de esos, como este que narra aquí la Escritura. Y una condición propia, ¿no?, que a veces confundimos. De hecho, los pobres siempre van a existir, siempre van a existir. Y va a ser como un detonante para los que de alguna otra manera podemos experimentar una cierta holgura, podemos decir, si seamos ricos ni millonarios, pero no podemos ser indiferentes para con los necesitados. Y de hecho lo dice el Señor, siempre, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esa condición de poderles servir al Señor y estando atentos implica mucho, estar muy atentos. Por eso es importante que sepamos leer la palabra para que estemos atentos a los acontecimientos que se vienen, a los que se vienen. Y él, lo que habían preparado todo este perfume valiosísimo era para su sepultura, para preparar su cuerpo. ¿Y qué implicaba esto? Que una vez que una persona moría, le preparaban con ungüentos, con perfumes, para que cuando en el sepulcro, cuando empiece a secarse, a podrirse, no huela mal, no huela tan mal. Y entonces imagínense que al Señor lo preparan en vida para ser sacrificado. Versículo 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Imagínense que este acontecimiento era impresionante. No solo era ver a Jesús, sino también quería ver al que había salido 4 días después del sepulcro. Esto era algo que les llamaba mucho la atención. ¿Y a quién no?
¿A quién no? Era un personaje dentro de la comunidad Lázaro, por eso es que debería mantenerse esta como expectativa. Dice así la palabra. Pero, versículo 10, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y aquí la narrativa no es muy exacta con respecto a lo que pasó. Se apartaban de sus corrientes doctrinales, pero ellos no se estaban apartando de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, se les estaba moviendo desde el statu quo, porque ellos con toda la majestuosidad de su servicio y de lo que ellos representaban dentro del templo, no habían llegado a hacer las manifestaciones que él hacía, resucitar a uno de 4 días. Entonces eso les estaba afectando tremendamente y les iba a afectar de tal manera que ellos preferían decir, no solo a Jesús, también matémosle a Lázaro. Y se acaba esto. Entonces ellos entraron en un tiempo de cuidarse y de apartarse. Dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto era un acontecimiento impresionante. Las manifestaciones que el Señor estaba haciendo, ellos les llevaba la ilusión grande de la restauración de Israel como nación, en la libertad y la plenitud. Y entonces, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. De hecho, esta Hosana en el hebreo tiene una implicación con el profeta Oseas, Hosana. Y toda la condición de la restauración final, todo el paralelismo. Y lo que ellos estaban haciendo es hacer una remembranza de lo que el Señor estaba ya cumpliendo. Se había acabado el tiempo el juicio sobre el pueblo y entonces ellos estaban felices. Hosana dice a los que ya no les tenía por hijos ni por hijas, las iba a tomar una vez más. Y este es un mover y es lo que en la tradición del catolicismo lo conocen como el Domingo de Ramos. Ya, este es el momento importante. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, esto aquí, según la presentación de Juan, no es que halló un asnillo. Ustedes recordarán que el Señor, previo a esto, narra el Evangelio de Lucas, que envió a unos a traer el asnillo. Era un pollino que nadie se había subido. Y entonces esto, y cuando dijo que vayas, encuentres y esté atado, y cuando los dueños le pregunten, ¿qué vas a hacer con el pollino? El maestro, no sé, no sé. La señal estaba clara. Entonces, no es que halló así nomás como dice esta narrativa, sino que fue traído, dice, y montó sobre él como está escrito. Y esta misma condición de montar sobre él implica algo tan importante como lo siguiente. Cuando uno va al libro de Levítico y encuentra que los primogénitos tenían que ser sacrificados para el Señor, y una condición había, cuando usted no quería sacrificar algún animal, tenía un rescate. Entonces, por ejemplo, si le nacían muchos borreguitos, de escoger el mejor no había problema, tenía muchos borreguitos. Pero los borreguitos del crecimiento eran para eso mismo. Pero en una condición de un burrito, de un pollino, de un burro, el servicio que da un pollino es grande, porque le sirve para la carga, le sirve para moverse al mismo dueño y todo eso. Entonces el Señor le está previendo se llamaba rescate, porque la forma de sacrificar al burrito para el Señor que nacía era quebrándole el cuello.
Así tenía que ser sacrificado el burro, siendo tiernito. Pero si usted no quería sacrificar al burro, usted tenía que, a cambio del burrito, sacrificar un cordero, el mejor cordero. Era el rescate. Entonces, el Señor, al ir sobre el pollino y siendo el cordero, es el simbolismo que estaba. Él va sobre el cuello del pollino, está haciendo la acción del sacrificio. Él se iba a sacrificar por el burrito, por el pollino. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Porque ciertamente el Señor dice que no seamos duros de servir. ¿Sí? El Salmo 37 nos hace una exhortación sobre eso y sería bueno un ratito de la meditación en este tiempo, cuando el Señor nos exhorta en esta condición, cuando dice, no seas, dice, ¿no? Como el burro, que tienes que ser azotado, o como el caballo, que tienes que ser puesto frenillo para conducir. Así que esta es la condición que el Señor estaba diciendo esto, no seas duro de servir, para que cuando yo te guíe, no resistas, no resistas. Confía en el Señor, guarda silencio, camina en sujeción, y esto es lo que está puesto como herencia a las naciones, los de limpio corazón. Entonces, una vez que él está sobre el pollino, dice, él entra sobre él. Y una condición, una entrada triunfal. Normalmente los grandes emperadores, todos los grandes, entraron cuando acababan con el pueblo en sus batallas y las huestes entraban, los emperadores, los generales, y entraban a tomar posesión, pero una vez estaban ya dominado todo, y entraban en grandes cabalgaduras, ¿sí? El caballo implicaba una condición de autoridad, grandes cabalgaduras o grandes carrozas donde él entraba con anunciaciones, con trompetas y todo, con sus bandas de guerra. Pero el Señor entra humildemente sobre un pollino, humildemente. Y el pueblo de por sí lo recibe, lo recibe. Dice el verso 16 de Juan 12. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Es impresionante porque el Señor hacía tantas cosas que por ahí los discípulos ya ni siquiera se daban cuenta de la magnificencia y los milagros que él hacía. Y cuidado nos pueda pasar eso a nosotros, que el Señor está haciendo una serie de milagros con nuestras vidas, unos detalles que él tiene impresionantes. Y nos olvidemos que él es el que está operando, que él es el que nos está guardando, que él es el que está cumpliendo aún deseos íntimos del corazón y se está manifestando. Y después uno dice, Señor, más bien disfrutar, y por eso es este un día precioso, para poderle agradecer. Dice que ellos ni cuenta se dieron, y se empiezan a dar cuenta, es porque el resto daba testimonio. Decía, si esto no, le sacó de la tumba 4 días, y esto dice aquí, y daba testimonio a la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó a los muertos. Cuando la gente daba testimonio es como que aterrizaban recién de esta grande acontecimiento que el Señor había hecho. Pero, una vez más, versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Son impresionantes. ¿Y quién se atrevía en ese momento a capturarlo? De ninguna manera. ¿Quién se atrevería a capturarlo? En estos momentos, el mundo se va tras de él. Y esto es lo que está pasando. Al Señor Jesús, a Yeshua HaMashiach, el judío, que vino anunciado para redimir a su pueblo,
este rato lo han vestido, está disfrazado, entonces lo conoces más, por eso por la casa de Judá no lo reconoce, por todas las implicaciones que tiene alrededor. Porque en particular las religiones ponen a Jesús nada más, cambiado el nombre, solo dicen Jesús, pero le ponen una serie de alrededor, de condiciones. Por ejemplo, ¿qué le ponen alrededor? Fiestas que no tienen nada con él, como la Navidad. ¿Sí? Le ponen fiestas que no tienen nada que ver con él, como el carnaval. Le ponen un poco de personajes sacados de otros contextos, como santos y un poco de personajes alrededor que lo tienen oculto, y no su plena manifestación. Entonces, y todo el mundo está yéndose detrás de él. Esto es la anunciación, fue profética. Entonces, al igual que él, Lázaro se esconde porque querían matarlo. Porque imagínense, era el testimonio que era eficaz, que era verdadero. El versículo 20 narra de todos los acontecimientos proféticos. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Hagamos una cosa. Recordemos que la casa de Judá, que Israel, las 10 tribus, fueron dispersas en las naciones, ya de hace tiempo. Y entonces, pero tenían que venir a las fiestas. Tenían que venir a las fiestas. Y estaba cerca la fiesta de Pesas, de Pascua. Y estos habían venido de Grecia. Y la mayoría de los que habían ido a Grecia habían perdido identidad. Solo los que estaban recuperando la identidad del judaísmo persistían y venían a cumplir las fiestas. Entonces, estos griegos, dicen, unos ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida. Recuérdense, Betsaida, ¿qué significa? Casa de pescado. Eran de Betsaida, ¿no? O sea, casa de pescado. Y de Galilea. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Imagínense, había ya como un círculo de seguridad para que ya nadie se le podía acercar a Jesús, porque era manifiesto que le querían matar, querían prenderlo, pero lo querían hacer antes de la fiesta, porque su popularidad era grande, era grande. Entonces una persona que había crecido, el pueblo estaba reconocido, que lo quieran tomar capturado, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Así haya, en el caso de Jesús, había hecho grandes prodigios y milagros, pero así sea un delincuente que tiene el apoyo popular, pues es un peligro esto de las masas. Y en esta condición, por eso lo tenían resguardado al Señor. Dice, y se lo dijeron a Jesús, versículo 23. Él esperaba esa señal. Él esperaba esa señal. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Y ese es el ejemplo más preciso que el Señor les da sobre su muerte. Porque hasta su vida, el testimonio era del entorno. Su muerte impactante, pero en la resurrección, cuánto fruto. Y ahí se manifiesta la función de Efraín, fructífero. Recuerden que Efraín es el encargado de resguardar a Jesús, a Yeshua, en medio de las naciones, en el mar de naciones. Ahí está Jesús, ahí estábamos nosotros, que estamos siendo ya sacados de la red y encontrados con propósito bíblico a luz, a luz. 25, 12, capítulo 12 de Juan, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Por qué dice aborrece su vida en este mundo? Porque en este mundo estamos apasionados con el mundo, queremos seguir el mundo. Y el mundo, ¿qué está haciendo? Ustedes escucharán que todo el mundo quiere el elixir de la eterna juventud, quieren las células para rejuvenecer. Entonces, están enamorados del mundo.
porque todavía no perciben lo precioso que es lo que viene después. Que este tiempo es para vivirlo y vivirlo a plenitud, en abundancia, pero lo que viene después es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y por eso es que no es un problema el ser pobres. Recuerden ustedes la parábola que contó el Señor cuando decía del mendigo Lázaro en las puertas del rico. El mendigo Lázaro en las puertas del rico. El mendigo Lázaro, el día que el Señor les mandó a llamar, dice que llegó al seno de Abraham, mientras que el rico fue a dar al fuego eterno. Y no por hecho ser rico, sino por su escasez, que Lázaro, siendo pobre, siempre dice que estaba en la puerta y nunca siquiera se ocupó de él, teniendo los recursos como para poder extender la mano. Entonces, de eso se trata. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Doy testimonio del poquísimo servicio que hacemos para con el Señor y cómo Él, en su fidelidad, no nos ha dejado. Damos testimonio de eso y es un día para dar testimonio. Y con ti la presencia de los hermanos que nos acompañan, doy gracias a través de ustedes a todos, porque Señor son como instrumentos de bendición. Con cada detalle que tiene, es Él que pone carga en unos y otros en su generosidad. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mire, Él logra exteriorizar todo este pensamiento, todo lo que hay en el corazón y en el plan de salvación. Pero hay que tomar en cuenta que Él viene y lo hace en carne y sangre, con las experiencias del frío, con las experiencias del calor, con las experiencias del rechazo, con las experiencias del amor, con las experiencias del odio, con las experiencias de la bondad, la misericordia, el invito, que todo eso, y con las experiencias del rechazo, del olvido. Y él, esperando, sabiendo lo que le venía, el escarnio, levanta esperación y manifiesta: Padre, Padre, sálvame de esta hora. Te diré esto yo ahora, sálvasela. Mas para esto he llegado a esta. Él sabía que vino el mundo y guardó toda esta secuencia de eventos. Su mismo nacimiento, su crecimiento en Egipto, el regreso a Belén, a Nazaret, a la tierra de Judea, el recoger a sus discípulos ahí en Galilea, todo el plan, el caminar, la multiplicación de los panes, lo del vino, absolutamente cada detalle tenía una misión. Para esto había llegado al mundo y para ser glorificado. Versículo 28, cuando dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Imagínense escuchar una voz del cielo. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y yo les digo, hagamos una pausa. Y yo le perdono al Señor que le cortamos la palabra. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos una voz del cielo? Si en nuestro corazón no hay perdón. ¿Cuántos resistiríamos la voz del cielo si estamos practicando pecado? Sería ya juicio. ¿Cuántos resistiríamos si nosotros estamos albergando y guardando en nuestro corazón resentimiento, tristeza, envidia, deseos insanos en nuestro corazón? No podríamos resistir. No ha venido esta voz por causa mía, sino a causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo,
Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto es precioso, porque esto ya se cumplió. Y nos está trayendo a causa que Él habita en nuestras vidas. Y al habitar en nuestras vidas, dice que Él va a traer a sí mismo, al llevarnos con Él. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y esto, hermanos, denota una condición muy especial. ¿En dónde está? Él nos anunció que iba a ser la luz y la sal de la tierra. Pero esta luz se tiene que mantener con el aceite que él tenía encendida las lámparas. Y ese aceite es su palabra. Pues si no perseveramos en la palabra, no va a mantenerse la luz. Porque esto es de perseverancia, de mantenerse, de constante alimento. Y él era la luz y por un tiempo estaba a la vista de todos, pero iba a haber un resguardo. Y son los resguardos que ha tenido el Señor de estos 2000 años y su pronta venida. La anunciación de la luz ha sido encargada y fieles hermanos antes de nosotros y otros fieles de este tiempo que seguirán anunciando hasta los instantes finales, que están muy cerca, seguirán anunciando esta luz. Nosotros como simples lectores de la palabra con temor en nuestro corazón hacemos esta afirmación de lo espiritual. La mayor parte de la gente anda en tinieblas. ¿Cuántos le toman en cuenta los principios, los preceptos, los conceptos de Dios, los mandamientos? Nos quedamos en la salvación preciosa que hay que saberla cuidar. Nos olvidamos de los resguardos que la hacen sostener. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. En un mundo donde la perversidad, el engaño, la crítica, las mentiras están prevaleciendo, vale la pena tomar en cuenta el consejo de Jesús. El versículo 36 termina diciendo, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y eso ahí está en Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído en este anuncio? Y esta condición propia. Hoy en día, más hay la dureza del corazón que los que le buscan con fidelidad al Señor. Estamos más ocupados en cualquier cosa. Algunos sí creemos, aprendamos a ciertas señales o hacemos ciertas cosas, pero de ahí no pasamos. No pasamos. Este sería un día de que el pueblo debe estar en resguardo, meditando, estamos juntos, esas cosas. A pesar, miren, a mí sí me produce cierta tristeza, porque para ciertos eventos no hay ningún problema para la pandemia. ¿Sí? Por ejemplo, para ir a un banco, cuando hay que sacar dinero o cobrar alguna deuda. Ahí no hay problema. Se ponen las mascarillitas, están pegaditas. En los supermercados uno se va a estar chocando en los corredores donde hace las compras. Y así, ¿qué decir otros lugares? Y entonces tenemos que tener mucho ser. Ahí están la mayoría ciega, ni tiene idea que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos
y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Pero vea, aquí hay una cosa muy interesante, ¿cierto? Que dice, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Muchos de los gobernantes creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Miren, y dice aquí la razón, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, el ser expulsado en la sinagoga, hoy en día, sinagoga, casa de reunión, digamos, iglesia, no es lo mismo, pero digamos. Y el ser expulsado, hoy en día, si a uno le dicen, por favor, retírese de una congregación, va a ser muy triste. A mí me ha pasado, entonces no sé lo triste que es, porque uno hace como una afinidad con la familia y todo esto. Pero es duro. Pero para la época, ser expulsado de una sinagoga implicaba una condición completa de cambio de vida. ¿Por qué? Porque ser parte de una comunidad implicaba que usted podía hacer negocios, vender la producción de su terrenito, o sea, de sus ganados, sus servicios, ir a la tienda y comprar, porque siempre ha habido los mercaderes. El momento que usted era expulsado de una sinagoga, se le quitaban todos sus derechos. Nadie le podía comprar lo que usted vende. Nadie le podía vender la comida que usted necesitaba. Entonces, la implicación era grande. Aparte de esto de, como narra aquí la escritura, dice, porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No era solo el simple hecho de, ya no estás en la argolla. No, era una implicación de absoluto rechazo, salida completamente de este mundo donde se vive. Entonces, de hecho, los gobernantes, ellos ocupaban una posición de privilegio y salirse del privilegio hasta hoy en día, porque muchos entienden de esta palabra, que el día guardar es el sábado, el Shabbat, que hay que guardar, pero a causa de los prejuicios de los gobernantes, de los que están manejando todo el dogma religioso, lo evitan hacer. Versículo 44. Miren cómo el Señor se desentiende de ellos y hace este anuncio final. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí se produce una pausa. Y él se resguarda. Ahora, todo este mensaje es como de los mensajes finales de los mensajes finales. A uno siempre le preguntan, ¿y usted ha escuchado la voz de Dios? Sí. Y no estoy loco. Porque cada vez que leo esta escritura, escucho la voz de Dios sobre mi vida. Y anhelo que sobre la vida de ustedes. Que cada uno empiece a escuchar la voz de Dios a causa de la escritura. Y que nos acostumbremos, porque ese es el verdadero sonido de Jehová. Ese es el verdadero sonido. Escuchar la voz.
Cuando Él dijo, lo he hecho, ¿recuerdan qué pensó la gente que era? Cuando Él dijo, una voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es un trueno. Y era la voz de Dios. Y esa es la voz de Dios que nos está llevando de esta posición a vida eterna. Que al igual que esta cámara que pronuncia como neblina a este lado, en nuestra vida va a ser como neblina. Si bien cuando se acaben los días que el Señor ha previsto para nosotros aquí, se diluirá, cada cual se volverá a sus asuntos, pero esta palabra pasará cielo y tierra y una tilde, una cosa. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él y al que le envió, que es el que nos ha guardado y nos alienta en este tiempo. En estos minutos, el Señor nos ha permitido meditar sobre este precioso capítulo 12, en donde hay acontecimientos impresionantes. Es una lucha de poderes y de acontecimientos tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Encontramos que lo que generaba el Señor en su época era algo sobrenatural. Era la posibilidad de los que le seguían de adquirir todas estas virtudes de lo que era la resurrección, de lo que era el sustento diario, de lo que era la misericordia. Mientras que los otros estaban guardados en una apariencia de la gloria presente. Y Él no ofreció a nadie gloria presente, sino gloria venidera. No de este siglo, sino el venidero. Y por eso es que el Señor establece un principio, pues que yo busque primero el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadidura. De hecho, el Señor, como damos testimonio, en cada amanecer que nos descubre en el Shabbat, en un lugar precioso de esta ciudad, un lugar alto, y en la loma de Quito, conocida como la loma de Quito, ahí ver el amanecer es sobrenatural. Y este amanecer ha sido develado, esta hora ya la luz plena, sobre los justos o los injustos. Yo no me considero un justo, me considero un justificado por su sacrificio. Pero algunos que se consideran justos y otros que se consideran que viven en injusticia, que andan en quejas. Bueno, esta luz ha salido sobre los unos y sobre los otros. Y su misericordia nos alcanza. Preparémonos para estos tiempos, porque la lucha de poderes sigue manifestándose. En todo tiempo se va a manifestar, pero los resguardados es a causa de glorificados. Y el Padre glorificó al Hijo y el Hijo habita en corazones dispuestos. Así que, amados, luego de este tránsito precioso, por esta preciosa escritura, por este precioso capítulo 12, continuamos fervientes. Y enseguida, nuestra preciosa hermana Cris les pasará el link en las redes para que se unan y sigamos creciendo en el pleno conocimiento. Antes de despedirnos, yo les invito a que oremos y démosle gracias, Señor, una vez más por estos tiempos preciosos que nos pone añadidura en su palabra. Bendito y santo es su nombre, Padre amado. Le damos gracias por su generosidad, por este tiempo que usted nos añade, que nos sostiene y que estemos seguros que escuche esta oración. Muchas gracias. Libértenos de cualquier condición del corazón, de hipocresía, de engaño, de mentiras, Señor. Y sea usted guiándonos conforme a su voluntad en la generosidad y el fortalecimiento de unos para con otros, caminemos en la firmeza de su nombre. Le damos gracias, Padre amado, por esta añadidura en el tiempo presente y preparativo para lo venidero. Todo esto en el nombre y en los méritos recibidos a través de su Hijo, conocido en las naciones como Jesucristo y manifestado como Yeshua, nuestro Mesías de nuestras vidas. Amén y amén. Preciosa familia, un fuerte abrazo. Nos reencontraremos, si el Señor nos permite, conmigo, a partir de las 5 de la tarde, en donde, si es que el Señor lo desea, participaremos de un tiempo especial. Muchas gracias.